con esta breve charla que podamos vislumbrar, más que enfocarnos en el contenido del derecho a la salud, que podamos advertir cuáles son las relaciones que hay entre las políticas públicas, particularmente las políticas públicas en materia de salud, que se lleva a cabo en la provincia, cómo juega esto con la exigibilidad y con el ejercicio de los derechos, y que podamos ver qué está ocurriendo en la actualidad y en los últimos años en Chubut con la exigibilidad. ¿Qué pasa cuando actores institucionales relevantes que tenemos en nuestra provincia, como es el caso del Ministerio Público de la Defensa, que pertenece al ámbito del Poder Judicial, qué sucede con el Defensor del Pueblo y con otros actores importantes, cómo juega esta cuestión del diálogo con los distintos agentes gubernamentales, con el gobierno en general, y qué pasa cuando el diálogo se bloquea y cómo tenemos que acudir y qué vías tenemos de acceso al reclamo de nuestros derechos ante el Poder Judicial. Digo esto porque toda política pública de salud, como hemos visto y lo hemos advertido en el panel anterior, siempre es producto de un proceso de diálogo. Una ley de salud mental puede salir porque hay decisión política, evidentemente, pero no es que surge de la noche a la mañana, ni la ley de salud mental nacional es producto de la ocurrencia de algún diputado que un día fue al recinto en el Congreso de la Nación y presentó el proyecto. No, detrás de eso hay toda una construcción ciudadana, hay participación, hay un proceso de diálogo entre gobiernos, entre actores sociales, fundamentalmente los operadores del sistema de salud, diálogo con actores institucionales, como acabo de mencionar. Y en la provincia tenemos como proceso de diálogo que se ha llevado a cabo y que ahora está bloqueado directamente, tenemos un diálogo entre distintos operadores, fundamentalmente la obra social Ceros, que tiene un doble juego en esto muy importante porque por un lado cumple o está encargada de hacer operativo el derecho a la salud de los afiliados, pero también como contrapartida es la principal agencia que tiene el Estado provincial que se encarga de violar sistemáticamente y de manera generalizada los derechos de los afiliados. Y es un actor importantísimo a la hora de definir el diseño y sobre todo la implementación de la ley de salud mental. Lo mismo sucede, como decía recién, con el Defensor del Pueblo, con los defensores públicos, con los asesores de familia, con los distintos organismos que integran el Ministerio Público de la Defensa. También en esto colaboran los prestadores y, por supuesto, los profesionales y los trabajadores de la salud mental. Todo esto es un proceso de diálogo que, por supuesto, la última decisión, la última palabra, en principio, la tiene el gobierno cuando decide avanzar o retroceder en materia de salud mental comunitaria. Y la verdad es que al día de hoy este diálogo, como dije antes, está quebrado, hay un bloqueo, pareciera que hay no una decisión política, no sé si esto es deliberado o no, pero lo que notamos en Chubut es que el proceso de implementación y de ejecución de las leyes de salud mental nacionales y provincial se encuentra paralizada. Entonces tenemos este desafío. ¿Cómo hacemos frente a un bloqueo, frente a un diálogo o frente a una situación donde el gobierno no está escuchando reclamos de estos distintos actores sociales e institucionales para poder reactivar ese debate social, para poder avanzar en la implementación de la ley de salud mental cuando en realidad no forma parte de la agenda del gobierno? Eso se hace de una única forma, que es exigiendo el cumplimiento de los derechos sociales que tenemos previstos en la Constitución y en las leyes de salud mental. Por eso nos tenemos que preguntar primero qué es un derecho social, porque muchas veces lo hablamos, o lo leemos en los diarios, o escuchamos en foros, pero no podemos precisar bien en qué consiste. Pareciera que el adjetivo social, que está pegado al sustantivo derecho, daría la idea equivocada de que se refiere únicamente a que la titularidad del derecho pertenece a toda la ciudadanía, pero esto no es una característica en sí específica que tiene el derecho social, porque todos los derechos humanos pertenecen a las personas. En realidad, para poder entender qué es un derecho social, no lo vamos a poder concebir de ninguna manera que no sea entendiendo que solamente este derecho puede ser gozado por la ciudadanía cuando el Estado invierte dinero. Lo característico de un derecho social, como puede ser el derecho a la vivienda adecuada, suministrado por el Estado, el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la salud, los derechos vinculados con la seguridad social, no van a poder ser satisfechos, no van a poder ser realizados de manera plena, no van a poder ser gozados por todos sus destinatarios, que son las personas físicas, por los ciudadanos, sino es a partir de que el Estado los prevea en la ley de presupuesto y destine dinero. Esto es lo característico de un derecho social, no otra cosa. Yo acá tengo mi celular
y no tengo un derecho social, tengo un derecho civil tradicional que es el derecho de propiedad. Yo con este celular puedo hacer lo que quiera. No necesito en principio una intervención o un hacer deliberado del Estado para que yo pueda ejercer el derecho. Lo estoy ejerciendo ahora sin ningún tipo de intervención estatal. Es probable que sí necesite algún tipo de ayuda estatal si Aníbal me lo saca y yo voy a estar que haya un policía al cual el Estado le paga el sueldo para que lo detenga. Y si se lo vendía al licenciado Guesol, pero él no me da el dinero, voy a tener que ir a un juzgado, voy a necesitar que haya un sistema judicial al cual evidentemente insume mucho dinero para poder hacer los reclamos. Pero en principio yo ahora tengo mi celular, lo puedo usar, lo puedo prestar, lo puedo vender, lo puedo tirar al piso, mientras yo no perturbe a nadie, tengo la plena disponibilidad del derecho de propiedad y no necesito ninguna clase de intervención estatal. En cambio, en el caso de los derechos sociales, y particularmente en el derecho a la salud, es fundamental en esto que haya un gasto, que haya una inversión social de parte del Estado. Y para esto es necesario que se prevea en la ley de presupuesto. Nosotros siempre leemos a fin de año que empiezan estas deliberaciones o estas discusiones en la órbita nacional, provincial y municipal entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre la ley de presupuesto. Y nos parece como un tema pesado, porque eso lo maneja el derecho financiero, parece un tema de la política, pero en realidad lo que se está discutiendo ahí con el presupuesto es cuál es el programa que tiene el gobierno para el año siguiente con respecto a qué derechos sociales se van a cumplir y cuáles no. Estamos hablando en definitiva de eso. Cuando nos encontramos con esta situación, cuando se discute el presupuesto y cuando se va a ver en definitiva cuál es la agenda de un determinado gobierno, sea nacional, provincial o municipal, con respecto al cumplimiento de estos derechos y particularmente con el derecho a la salud, nos tenemos que preguntar si hay plena discrecionalidad del gobernante de turno para decidir qué gastos va a invertir y cuáles no. La verdad que no es así, no tiene plena discrecionalidad, porque en esto la Constitución no es neutra con respecto al destino del gasto público. La Constitución marca pautas realmente muy claras, hace una valoración acerca de en qué se tiene que gastar el dinero que están mencionando en las leyes de presupuesto. Y ahí es donde aparece la consigna del foro, que es el ni un paso atrás, porque la Constitución dice precisamente esto en materia de derechos sociales, me habla del ni un paso atrás. Si ustedes se fijan en un Tratado de Derechos Humanos que está incorporado en nuestra Constitución Nacional desde el año 94, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene un artículo que es el 2, que establece precisamente esto, me habla de la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos sociales y como contrapartida la obligación de no incurrir en prácticas o en normas que sean regresivas. ¿Por qué hablamos de progresividad como una característica de los derechos sociales? Porque esto no se puede cumplir de un día para el otro. El tema de la educación pública, ampliar derechos, el tema, como lo vemos ahora, de lo difícil que es implementar una ley de salud mental, requiere de una planificación de parte del Estado, requiere de un diseño, requiere que esos recursos se pongan en práctica, se necesita dinero y estos cambios no ocurren de un día para el otro. Son procesos que llevan realmente muchísimo tiempo. No solamente, reitero, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud mental y a la salud mental comunitaria en particular, sino en general con todos los derechos sociales. Pero lo importante es que cuando el Estado va avanzando paulatinamente, progresivamente, ampliando y reconociendo cada vez, ampliando el radio de cobertura de esos derechos, lo importante es que no incurran en conductas que sean deliberadamente regresivas. ¿Qué sería un ejemplo de violación a este principio de no regresividad? Bueno, hoy tenemos una ley de protección integral de la discapacidad que reconoce la cobertura en los tratamientos médicos y farmacológicos del 100%. Si mañana la legislatura de la provincia dice que por efecto de la ley de emergencia económica esa cobertura hay que reducirla en un 50%, ahí tenemos una medida que es deliberadamente regresiva y que habilitaría sin lugar a dudas a que haya una catarata de amparos para frenar la aplicación de esa ley, que en definitiva se pueda restablecer la cobertura al 100% como establecía la ley anterior. Esto es simplemente un ejemplo, pero podemos encontrar centenares de ejemplos y de casos similares.